Bendiga, pastor. Amén. Usted bendiga, Manalo. Esta bendición siempre es necesaria y bien recibida. Amén. Gloria a Dios. Hermano Wichi, dígalo. Buenos días, hermanos. Hermanos y hermanas de la Cruz Biblia. Libro de Juan, capítulo 1. Libro de Juan, capítulo 1. El día de hoy quisiera enfocarme en un personaje que muy poco, la realidad es muy poco se conoce sobre este personaje de la Sagrada Escritura, pero sí tuvo un ministerio muy singular y sobre todo bien poderoso. Un ministerio que yo creo como pastor y como lo hemos hablado en las pasadas semanas, creo que un ministerio que será útil para lo porvenir para esta congregación. Y ya al final del culto le diré por qué es importante para lo porvenir de esta congregación. ¿De quién usted quiere hablar, pastor? Quisiera hablar de Andrés. Quisiera hablar de Andrés. ¿Quién era Andrés? Andrés, la Biblia habla de que este hombre, antes de ser discípulo de Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista. Fue Juan, ¿verdad? Fue Juan el Bautista el que instruyó a este hombre llamado Andrés con respecto a la venida del Mesías, porque en un momento dado Juan el Bautista decía: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había una instrucción de parte de Juan, ya que Juan venía a abrir camino a lo que era el Mesías. Pues sus discípulos conocían de que habría de venir un Mesías. Y Andrés era discípulo y conocía eso. Andrés también era de profesión, era de oficio ser pescador junto con su hermano Simón Pedro. Se cree que tendrían una productiva o fructífera empresa de pescadores. Según lo que se puede leer con respecto a Andrés, Andrés fue el primero en seguir a Jesús. De todos sus discípulos que Jesús se tuvo, de todos los apóstoles, fue el primero que salió a seguir. No fue el primero que invitaron, le llamaron a ser su apóstol, pero fue uno de los primeros que salió en búsqueda de él. Aunque no se escribe mucho sobre este hombre, para ser honesto, usted busca información sobre Andrés en las Sagradas Escrituras y solamente 9 veces es mencionado Andrés en los Evangelios. Los Evangelios retratan a Andrés como un hombre reflexivo, como un hombre humilde, pero sobre todo lo retrata como un hombre deseoso de seguir a Jesús y aún más fiel en llevar, fiel en traer a otros a Cristo. Y así lo hizo a lo largo de su ministerio. Fíjense, Andrés frecuentemente se ve en la Escritura siendo el medio, el instrumento. Esa persona que Dios usó para que otras personas pudieran llegar a conocer a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué podemos nosotros el día de hoy aprender de Andrés? ¿Qué podemos aprender del carácter de Andrés? ¿Qué podemos aprender de su ministerio?
¿Y qué podemos aprender de la forma en que Cristo lo usó para poder alcanzar al mayor número de personas para el reino de Dios? Pues hoy, con la ayuda de Dios y dirigido una vez más por el Espíritu Santo, quisiera hablarles bajo el tema los pequeños grandes detalles de Andrés. Los pequeños grandes detalles de Andrés. Si usted tiene el libro de Juan, capítulo 1, vamos a leer del verso 35 en adelante. Nos ponemos de pie para darle reverencia a la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: amén. El siguiente día, otra vez estaba Juan, hablando de Juan el Bautista, y dos de sus discípulos, se entiende que era Juan, el apóstol, y Andrés. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, es decir, Juan y Andrés, y siguieron Juan y Andrés a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguía Juan y Andrés, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: David, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y aquellos dos fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con Jesús aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué dice? Y le trajo a Jesús. Damos gracias a Dios por su santa, bendita e infalible palabra. Aquí estamos viendo ese momento donde Juan, el apóstol Juan y el apóstol Andrés están allí con Juan el Bautista. Pasa a Jesús y las palabras de Juan el Bautista, que le dice: ese es el Cordero de Dios. Y vemos en el relato cuál fue la actitud que tomó Andrés al saber quién era aquel hombre. Miremos aquí el comienzo del ministerio de Andrés. Un hombre que, como dije anteriormente, fue un hombre enseñado con la esperanza del Mesías. Un hombre que no es diferente a nosotros. Le hemos hablado muchas veces que Cristo viene, ¿no? Pero es muy diferente a nosotros. Por eso fue un hombre que fue instruido en la venida de un Mesías. Fue un hombre que supo inclusive ser obediente a la voz de su líder. ¿Por qué usted dice eso? Porque un hombre que fue instruido en la venida del Mesías, y ahí llega su líder y le dice: ahí está el Cordero de Dios. En otras palabras, a ese es el que tienen que seguir ahora. Él no dudó, él no vaciló, él salió en búsqueda de aquel que había sido instruido. Pues fue un hombre obediente a la voz de su líder. Un hombre que no vaciló, un hombre que no titubeó, un hombre que no dudó en seguir a Cristo. Él no dijo: pues está bien, déjame coger más información sobre él y después le sigo. No, tan pronto supo que ese era el Cordero de Dios, siguió. Lo voy a dejar para después, o cuando yo sienta algo en mi corazón de seguirlo, pues entonces yo lo sigo. No, aquí hubo esa voz de ese líder que le dijo: ese es el Cordero de Dios, y siguió. E inclusive me llama mucho la atención que en un momento dado, cuando se le acercan a Jesús y le preguntan: ¿dónde tú vives? Y Jesús le dijo: ven. Jesús le extendió ese llamado: ven. ¿Y qué hizo él? Siguió, obediente. Pero, Isabelita, ¿qué fue lo más que me impactó de esta lectura para un día como hoy? Bueno, una de las cosas que a mí me llama la atención a misa de esto es que Andrés no cayó, no guardó silencio. Andrés no cayó, no guardó silencio, sino que compartió con otros su experiencia con Jesús. Él no se quedó quieto, él no se quedó callado, él la compartió. Yo solamente imagino, ustedes saben que yo leo y rápido me hago una película, y quizás a lo mejor en otro tiempo yo era de estos que hacen películas en Hollywood, y hago así un paisaje grande y me dicen: ¿de dónde sacaste todo eso? Pero es que yo leo la palabra y yo me hago una imagen hermosa de lo que allí sucedió. Mire, solo me imagino el tiempo que estuvo allí Andrés escuchando a Jesús. Escuchar a Jesús no era lo mismo que escuchar a Juan el Bautista
Ah, no. Escuchar a Juan el Bautista era maravilloso, pero escuchar a Jesús era algo glorioso. Estamos hablando con Dios mismo. ¿Me lo imagino así? Levito, escuchando la palabra de Dios. Escuchar esa palabra, escuchar esa sabiduría. La unción del momento era diferente. Imagínate que tú allí hasta las 4 de la tarde, desde por la mañana hasta las 4 de la tarde escuchando. Y luego de eso, de estar escuchando eso, veo a él salir de allí, de ese tiempo con Jesús, y él no se quedó callado con esa experiencia. No. Había algo en su corazón, había algo que no lo dejaba quieto, había algo que no lo podía contener. Como algunos cuando tienen un chisme que están locos por soltarlo. Pero aquí había algo espiritual, aquí no era un chisme, aquí había algo que querían soltar enseguida. Aquí había algo que la apasionaba. Esta experiencia la quería compartir. Y me imagino que corrió con prisa y corrió a larga distancia. Nada lo distrajo en el camino hasta llegar a ¿dónde? Hasta su hermano. Ustedes notan hasta dónde él fue. Nada hubo de distracción. Él fue con ese mensaje que había en su corazón y fue a su hermano, porque dice el verso 41 que dice, halló primero a su hermano. ¿Qué era? Que no había más nadie en el camino con quien tropezar, no había más nadie con quien podía hablar. Pues seguro que había más gente en el camino, pero había un mensaje importante para una persona importante, tu hermano. Lo más seguro hubo mucha gente, personas en el camino, pero para Andrés era más importante llegar a su hermano, llegar a su familia y que él supiera de Jesús. Yo me lo imagino, el asombro. Me imagino la alegría, el gozo. Y no solamente el asombro, la emoción con la que él le contaría a Pedro su experiencia con Jesús. Hermanos, este pequeño gran detalle de Andrés me enseña varias cosas importantes. Y entre ellas, me habla de la importancia de no callar nuestra experiencia con Jesús. Cuando yo miro esta porción, iglesia, Andrés me enseña que yo como creyente, yo que he tenido una experiencia con Cristo Jesús, no debo de callarme. No debo de callarme. La Biblia habla de aquellos que tuvieron una experiencia con Jesús y que automáticamente su experiencia con Jesús no le puso un tapaboca, al contrario, le contaban a otros las grandes experiencias que habían tenido. ¿Se acuerdan cuando Jesús nació? Que llegaron aquellos pastores a donde estaban allí. Dice que cuando iban de regreso le iban contando a todos lo que había sucedido. A todos le iban contando. Y ustedes me dicen de todos los que fueron sanados. Los cojos, los ciegos, los paralíticos, los leprosos. Y Jesús les decía, no estamos haciendo estos días, ¿verdad? ¿Qué le decía? ¿Dónde está María? ¿María dónde está? ¿Dónde está Manuel? Manuel y María. ¿Dónde está? María se la sabe. Allá está. Y él le decía a María, no le diga nada. ¿Pero qué hacían ellos? Se lo decían. Porque un encuentro con Jesús no se calla. Un encuentro con Jesús no se calla. ¿Se acuerdan del el evento de la samaritana en el pozo de Jacob, allí cuando Jesús tiene ese diálogo con ella? Cuando esa mujer se fue a lo suyo y le contó, vengan, lo vamos a citar un poquito más adelante, vengan, ¿acaso este no que conozca un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho? El endemoniado de Gadara, ¿lo recuerdan? Un hombre que vivía en los sepulcros, un hombre que vivía atormentado de muchos demonios, que se lastimaba, que rompía las cadenas, que vivía prácticamente como un animal allá entre el cementerio. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, dice la Biblia que Jesús le expulsó todo aquello que no estaba bien en él, lo vieron sentado en su juicio cabal. ¿Y cuál fue la encomienda que le dio Jesús? Vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas yo he hecho contigo. ¿Sabes por qué? Porque lo que uno experimenta con Dios no lo callamos.
No lo debemos de callar. Aún más. En un momento dado, ¿te acuerdan en lo que fue la entrada triunfal? Tanta ovación con Jesús. ¿Y qué le dijeron? ¡Calla a esa gente! Si ellos callan, hasta las piedras van a hablar. Hermano, una relación con Dios no puede haber silencio. No puede haber silencio. En un momento dado, ya Pedro y Juan estaban en encomienda de la gran comisión, hicieron un milagro con un hombre enfermo en la puerta de la hermosa. A ellos lo arrestaron por haber hecho ese tipo de sanidad. Y una de las cosas que le dijeron fue: te prohibimos hablar en el nombre de Cristo Jesús. No hables en el nombre de Él, porque si no te metemos preso para siempre. Y ellos dijeron: ay, sí, ay, yo no me voy a ver mal. Lo contrario. No. Hermano, ojalá y todos pudiéramos tener esta actitud, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dijo Pedro en el libro de Hechos, capítulo 20. No podemos dejar de decir. Andrés, su experiencia con Jesús no impidió que hasta que cogiera, avanzara, brincara todo para llegar a una persona, ¿quién? A su hermano, para poder testificar tu experiencia con el Mesías. La pregunta es: ¿por qué es tan difícil que nuestra boca no se abra para contar? ¿Por qué es tan difícil nosotros abrir nuestra boca y decir y contar nuestra experiencia con el Señor? ¿Te ha hecho esa pregunta? ¿Por qué es difícil hablarle a otros de Cristo? Si Cristo está en su vida y usted tiene un encuentro con Cristo, mi pregunta es: ¿por qué es difícil? Ay, pastor, es que me da vergüenza. ¿Ha escuchado esa excusa? Me da vergüenza hablar a la gente de mi fe. Por eso es que yo no le hablo. ¿Sabe lo que Pablo decía con respecto a eso? Pablo le dijo a la iglesia de Roma en el capítulo 1, verso 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El cristiano no se avergüenza del evangelio. ¿Por qué entonces decimos: yo no quiero compartir mi fe, no quiero? Es que me da vergüenza, me da macho. ¿Quieren unas palabras más fuertes para eso? No las dijo Pablo ni Pedro, ni Andrés tampoco. Las dijo Jesús mismo. Y las dijo en Marcos 8:38. Porque que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. ¡Bam! ¿Escuchó? Yo quiero parafrasearlo un poco más. Porque al que le da vergüenza hablar de mí, al que le da vergüenza citar la palabra mía, dice el Señor, en medio de una generación como la que estamos viviendo, ustedes no son los que dicen: ay, la cosa está mala. Mira cuántos crímenes, mira cómo están los padres con los hijos con los padres, mira cómo está la depravación hoy día, mira cómo está todo esto. Y nos quejamos de que estamos viviendo en un tiempo malo, pero aún en el tiempo malo de una generación adúltera y perversa, te da vergüenza abrir la boca. ¿Y qué dice el Señor? A ti te da vergüenza hablar de mí y de mi palabra, pues yo me voy a avergonzar de ti, de mi Padre. Eso está fuerte, ¿sabes? Coja consejo, cristiano, que no es una opción. No es una opción quedarnos callados, tampoco es una opción hablar, es un mandato. Dios nos manda: habla y dilo. Ay, pastor, pero es que más allá de lo que es la vergüenza, es que me da miedo. Es que me da miedo tener que hablar. Y tú le preguntas a la mayor parte de las personas que no quieren abrir su boca por miedo, es por la reacción a lo que se pueda provocar. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que cuando hablan van a recibir un rechazo. Que te rechace Juan del pueblo, o Torino pernicioso por allá en la esquina que no tiene nada que ver contigo, o Chucho Tuercas por acá que te rechacen ellos, pues uno no tiene ningún problema. Pero cuando tú vas a hablarle directamente a un amigo
a un familiar y tú sientes que ese amigo, vecino, familiar, al hablarle de la palabra, tú vas a sentir el rechazo, vas a sentir la burla, vas a sentir el abandono de ellos. Tú no quieres que eso suceda porque para ellos, para ti ellos son importantes. Y su amistad vale mucho para romperla o que me desprecien porque yo les voy a decir, tuve una experiencia con el Señor y quiero que tú también la tengas. ¿Verdad que esa es una de las cosas por las cuales muchos tienen temor el día de hoy? Por miedo a romper una amistad, por miedo a romper ligaduras familiares. Y yo me pregunto, si para ti esas personas que tú no quieres perder la amistad son tan importantes, porque si tú no quieres romper la amistad es porque son importantes. Hermano, hermana, si son tan importantes, ¿por qué no decirle? ¿Por qué no percibirlos? ¿Por qué no educarlos en cuanto a su condición pecadora? Porque la vida es corta, pero la eternidad es larga. Pues si son importantes para mí, pues yo tengo que apercibirlos, amonestarlos, tengo que evangelizarlos, llevarle la palabra de Dios. Porque si son importantes para mí, tengo que llevarles buenas nuevas. No podemos negar que Simón Pedro era impetuoso. Todos los que hemos estudiado a Simón Pedro decimos que el tipo tenía un carácter difícil. ¿Amén? Oh, era impetuoso, era un hombre de carácter, era volátil, era dominante, entre muchos otros atributos más. Entonces usted se imagina, Andrés, que Andrés hubiese ido por ahí y si me sale atrás para adelante. No, yo tengo que ir a hablarle. Que si él nunca tiene tiempo para nada. Es que, no. Y si se rompe la amistad, y se rompe la hermandad, y si ahora no me pone a pescar con él. Mire, Andrés podía haber pensado que Pedro no le iba a recibir aquel mensaje. Pero aún así lo hizo. Lo hizo. ¿Sabe por qué Andrés lo hizo? Porque su hermano es importante y aún más el mensaje es importante y aún más quien te manda a dar el mensaje es sumamente más importante. Pero ¿qué va a hacer? Guardamos nuestra boca, callamos, no decimos nada. Hermano, este pequeño gran detalle de Andrés no solamente me enseña a que no me mantenga callado, sino que hable, sino también me enseña y me habla de lo que es la prioridad a la hora de llevar el mensaje de Cristo Jesús. Oh sí, porque hay una prioridad. Hay un orden a la hora de poder llevar el mensaje. Y yo no sé si usted lo sabía, yo le he hablado en otras ocasiones, pero el orden a donde usted va a llevar el mensaje, después que usted tiene una experiencia con Cristo Jesús, eso corre a través de la Escritura. Eso no lo pone a usted a que, ¿cómo? ¿A quién voy primero? ¿A quién voy segundo? ¿A quién no? Mire, toda la Escritura te dice, Elisa, ¿dónde tú vas a llevar ese mensaje? Esa relación, ¿a dónde? Mire, la Biblia es clara. Ahorita sí, el endemoniado, ¿a dónde fue? ¿Alguien se acuerda? ¿A dónde fue el endemoniado? A los de él, a los suyos. Y cuéntale cuán grandes cosas. Cuando la mujer samaritana terminó de hablar con Jesús, ¿a dónde fue? A los de ella. Dice allí en Juan, dice, venid y ved, dice esta señora, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. No será este escrito. Allí fue a los suyos a presentarlo. E inclusive se lo estaba presentando a los hombres, que se supone que tampoco le hablaron a los hombres. Esa mujer no le cogió miedo a nada. Habló. Jesús, cuando ascendió a los cielos, antes de ascender a los cielos, dio un último tip para que tuvieran claro los discípulos y tenían dudas de a dónde era que iban a impactar primero. En el libro de Hechos, capítulo 8, Jesús le está diciendo exactamente lo que practicó Andrés. ¿A dónde fue Andrés primeramente? A lo suyo, su familia. No cogió nada, a su familia. Y Jesús, cuando le habla en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, y me seréis testigos. Oiga, ¿qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Una persona, bueno, ya vamos a aprovechar a ver si cómo va preparándose para el examen, ¿no? Isaac Meléndez, ¿qué es un testigo? Una persona que presenció un evento y tiene testimonio de evidencia para sustentar lo que evidenció.
Alguien que habla, no es que se queda, un testigo no se queda callado, habla y dice lo que presenció, ¿verdad que sí? Ya vamos por 50% de esa. Ya vamos a ver. Iglesia, manténgalo en la oración, quiero una prueba pronto y quiero que ese hombre salga airoso en esa prueba. Manténgalo en oración. Miren, un testigo es aquel que presenció algo y habla de lo que vio. Habla, no se queda callado, habla lo que presenció. Él no puede hablar, no, que fulano vio, no, esto lo vi yo. Pues esto que vieron los discípulos y los apóstoles, Jesús les dijo, ustedes van a ser testigos de lo que yo les he enseñado, de lo que ustedes han experimentado. Pero ¿dónde van a ser testigos? ¿A dónde van a llevar esas noticias? Primero va a ser a Jerusalén. Luego dice, en toda Judea. Por tercero a toda Samaria. Y después hasta lo último del mundo. ¿Saben lo que quiere decir para algunos que estudian lo que es el evangelismo? Ahí se llama eso los círculos concéntricos. ¿A dónde voy a ir primeramente? A Jerusalén. Ese es mi pueblo, aquí a lo más pequeño que es un pueblito allí, Jerusalén. Mi Jerusalén es mi casa. Allí está mi esposa, allí están mis hijos, están mis padres, mi familia cercana. Luego de eso se amplía más a Jerusalén. Eso es todo lo que está a mi alrededor. Y allí voy a impactar. ¿A quién le voy a impactar? Voy a impactar al que está en el correo, voy a impactar a la que está en la caja registradora del supermercado, al muchacho que me recoge la basura, a la muchacha que me limpia el carro o a la muchacha que está en el establecimiento de ropa. Voy a alcanzar a todos los que están a mi lado. Después dice, vas a ir a Samaria. ¿Sabes? Samaria, judíos y Samaria no se llevaban entre sí. Pues, ¿qué me quiere decir? Que a lo que tú no quieres, a eso también tienes que ir. Eso que tú dices, uy, yo para allá no voy, eso es difícil. Allá es que te vas a meter también. Y después de eso estás capacitando para ir a todo el mundo. El problema es que siempre quieren ir a todo el mundo antes de ir a la casa. Y tristemente cuando tú le preguntas, ¿y cuántas personas, y tu familia le sirve a Cristo? No, ¿y por qué? Que yo no le he hablado. Pero le pueden hablar a los confines del mundo, pero no le hablan a su Jerusalén. Este modelo que Jesús dijo en el libro de Hechos capítulo 8, es exactamente lo que hizo Andrés. Conoció a Cristo Jesús y fue corriendo a una persona que para él sí es importante, su hermano Pedro. Ven que hemos encontrado al Mesías. Andrés nos anima, iglesia, a llevar a nuestras familias, a los nuestros, y a hablarles de nuestra experiencia con Cristo Jesús, porque es nuestro deber, es nuestra responsabilidad como creyentes. Ahora, el ministerio de Andrés era muy especial, pues era un llamado no para impactar multitudes, sino el ministerio de Andrés era más personal, era más tú a tú. Y me explico. A diferencia de su hermano Pedro, que cuando se dio la tarea de obedecer el llamado del Señor, él fue y predicó a miles de personas. En su primera predicación se convirtieron 3,000, en la segunda 5,000, y después no se podía contar el número de personas que fueron impactadas por el poder de la palabra de Dios predicada por Pedro. En el caso del diácono Felipe tuvo la experiencia de predicar a multitudes en Samaria, y allí había campañas de evangelísticas donde miles se convertían al Señor. Pero en el caso de Andrés era completamente diferente. Andrés impactaba de manera personal e individual. Verso 42 dice, y este no se trajo a todos los pescadores, y este trajo a Pedro, a Jesús. Fue algo personal. El primer encuentro de Pedro con Jesús fue a través de que Dios usó a Andrés para llevar a Pedro, a su hermano, a mostrarle a Jesús, a traerlo a Jesús, a poder presentarle al Mesías. Andrés no tenía ninguna duda de lo que estaba haciendo. No tenía ninguna duda de que aquel hombre al cual iba a llevárselo a Pedro, él era el Mesías. Y allí lo estaba diciendo, él se acercó sin ninguna duda. Él no le dijo, bueno, yo creo que hemos encontrado, no. Él lo dijo con convicción. Yo quiero que tú vengas y veas lo que yo he encontrado, porque lo encontré. Y lo trajo con convicción. Yo me pongo a pensar que si él hubiese sido boricua, lo hubiese dicho de esta manera. Ayer lo que estaba esperando y quiero que lo conozcan. Eso es más fácil, ¿verdad? Ayer lo que estaba esperando y quiero que lo conozcan. Miren cuántas personas hoy día no están tratando de llenar un vacío espiritual y creen que lo pueden llenar con muchas cosas.
Pero estoy seguro que el día que usted conoció a Cristo Jesús, ahí es donde usted habla la boca y dice, yo lo llené con esto. No es que creo que lo he llenado, no, ya lo llené. Ahí dice, quiero que lo conozca porque lo que estaba esperando llegó. Y así llegó a su hermano a que conociera a Jesús. Y este incidente marca el estilo de ministerio de Andrés, porque se convierte en un estilo de ministerio personal, algo que es individual. Y este no es el único caso que acabamos de ver de Andrés cuando lleva a Pedro hacia Jesús, sino que hay otros eventos más. Por ejemplo, ustedes conocen lo que fue la alimentación de los 5,000. Y me está curioso porque en estas dos referencias que voy a usar, vemos a un hombre como que se me paniquea, como que no hace el trabajo que tiene que hacer, y termina recurriendo a Andrés. Porque la historia dice en el libro de Juan capítulo 6 que había una alimentación de 5,000 personas, y que cuando, el verso 5 dice que cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido una gran multitud, le dijo a Felipe, ¿dónde podemos compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle a Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió a Jesús, 200 denarios de pan no darían para que cada uno de estos tomase un poco. Y el verso 8, mira qué interesante. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos. Cuando Felipe no sabía qué era lo que había que hacer, Andrés supo buscar a este muchacho y llevarlo. Ven, el Señor te necesita. Y lo llevó a donde Jesús. No solamente lo llevó a conocer a Jesús, sino a que le diera a Jesús de lo que él tenía. Le enseñó a ese niño la experiencia de darlo todo, porque ese niño a lo mejor tenía esa canasta para llevarla a su familia o para el día de compañerismo, lo que fuera. Pero ese día Andrés le enseñó a darle todo a Jesús. Fue algo simple, sencillo y hermoso. Bueno, y digo, mientras Felipe se paniqueó y no supo qué hacer, Andrés hizo el trabajo de traer a un joven, a un muchacho, a traerlo a Jesús. Hay otro evento en el libro de Juan capítulo 12, verso 20. Se le acercan a Felipe 2 extranjeros, 2 griegos. Y esos 2 griegos se le acercan a Felipe y le dicen, nosotros queremos conocer a Jesús. ¿Y saben qué hizo Felipe? Se paniqueó otra vez. Pero yo sé que es especialista en llevar a la gente a Jesús. ¿Y qué hizo? Buscó a Andrés para poder llevar a esos 2 extranjeros a que conocieran a Jesús. Mire, Andrés no se sentía ni confundido ni tímido cuando se trataba en llevar a que la gente conociera a Jesús, a que la gente se acercara a Jesús y tuviese ese momento con Jesús. Él simplemente tenía la oportunidad y los traía. Con Pedro prácticamente Andrés se convirtió en el primer misionero a lo suyo, pero con los griegos se convertiría en el primer misionero a lo extranjero. Hizo trabajo de misionero también. Creo, y esto creo que dice, como dice el hermano Tomás, es muy lindo, pero yo creo que hemos visto con el pasar del tiempo que esto del tema de la evangelización, esto del tema de hablarle a otros, por lo general es mucho más efectiva, y digo, este es mi punto de vista, es mucho más efectiva cuando se hace de forma individual y en forma personal. La gente se acerca a Cristo por la influencia de uno. Por la influencia de uno, la gente se acerca a Cristo. Jóvenes que no conocen al Señor tienen un capellán que se acerca y se le acerca por influencia de uno. Jóvenes que están en delincuencia, se le acerca un oficial de la policía y ora por ellos y le habla por influencia de uno. Un maestro que tiene la capacidad de poder influenciar a un estudiante. Mire, si yo le pregunto a cada uno de ustedes, yo sé que de alguna manera
Usted le dirá que usted llegó a los pies de Cristo por la influencia o el testimonio de una sola persona. Muchos de ustedes dirán, no, fueron muchos, pero casi siempre por una sola persona, la influencia de uno. Yo tengo que decirle que en mi caso, yo llego a Cristo porque dentro del llamado que Cristo hace a mi vida, utilizó a la tía de mi esposa para que insistiera en que yo llegara a su iglesia y que allí yo pudiera conocer palabra de Dios. Esa influencia me hizo llevar a conocer a Cristo Jesús. Nunca le resto el poder a Dios. Dios está en el control de todo. Pero usó a esta mujer para que, así como Andrés, quiero que conozcas lo que yo he encontrado. Así lo hizo conmigo y lo ha hecho con todos ustedes. Mire, quizás a usted un amigo le habló, quizás a usted un familiar le habló, quizás un vecino en el trabajo, quizás en la plaza le dieron un tratado, quizás en el camino encontraron una tablita del Señor que ministró su vida. Pero todos, de una manera u otra, hemos sido impactados por la vida de uno. Históricamente hablando, en lo que es la historia del evangelismo del siglo XIX, se habla mucho de un hombre llamado Darwin Moody. Moody, un hombre que marcó la historia y revolucionó lo que fue el área misionera, el área evangelística. Pero la pregunta es, un hombre que alcanzó tantas vidas, ¿cómo fue alcanzado? Para hacerle la historia corta, y bien corta porque bien larga, pero bien corta, ¿sabes? Moody a la edad de 19 años trabajaba en la tienda de su tío como vendedor de zapatos, hasta que un día llegó un hombre allí a la vitrina de aquella tienda de zapatos de su tío. Aquel hombre se llamaba Edward Kimball. Y Edward Kimball tenía en su corazón hablar de aquel muchacho. Edward Kimball era un maestro de escuela dominical, impactó la vida de aquel muchacho que Dios lo había movido a que le hablara de Cristo Jesús. Moody entrega su vida a Cristo. ¿Sabe cuántas personas han conocido a Cristo Jesús a través del mensaje que él ha dado? Miles y miles y miles y miles y miles. Gracias a que hubo la intervención de un hombre, que en obediencia a Dios le llevó el mensaje para abrir su corazón a Cristo Jesús. Con el pasar del tiempo se han levantado muchos misioneros, muchos pastores, por lo que comenzó con un llamado en una vitrina de zapatos. Solo Dios sabrá lo que sucederá si usted un día como hoy se levanta y toma la actitud de Andrés. Solamente Dios sabrá. Hoy día, y no orgullo lo digo, sino lo digo en el gozo de servirle al Señor. Lo que fue aquel llamado de Maritere a mi vida, hoy se ha convertido en que he podido ministrar a jóvenes, he podido ministrar a matrimonios, he podido ministrar a mujeres que han salido, algunos han salido pastores, otros han salido maestros, otros han salido hombres de bien. Y eso me enorgullece porque una me alcanzó para Cristo. Tuve la oportunidad de alcanzar a otros para Cristo. No porque yo tenga el poder, es que Dios usa herramientas para extender el llamado a aquellos que era llamado. Usted solamente se imagina ese pequeño detalle de que usted se dé la tarea de buscar a uno. Andrés buscó a Pedro y Pedro llamó a miles. Kimball buscó a Moody y Moody buscó a miles. Imagínese si usted impacta la vida de uno, que salgan de ahí evangelistas, maestros, pastores y demás. Pero estamos llamados a tocar la vida de uno. Hermano, a tocar la vida de uno. Ahora, una cosa que me llama también la atención, y también le llama la atención a muchos de los estudiosos de la palabra, es que Andrés es la imagen de todo aquel que trabaja en humildad y en silencio. Y me voy a explicar. Andrés no fue una figura impresionante y dominante como su hermano Pedro.
Tampoco Andrés aspiraba a un puesto o un lugar de reconocimiento como sus compañeros de apóstoles, como Jacobo y Juan, que querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Si estamos viendo cuál es la actitud de Andrés, Andrés solo aspiró a ser obediente, solamente fue a ser obediente. Y en humildad podía decir, como decía el apóstol Pablo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Eso era lo que quería hacer Andrés. Yo no quiero agradar a los hombres, yo quiero agradar a Dios. A él no le importaba quedar en el anonimato, siempre y cuando se pudiera hacer el trabajo por lo cual él había sido llamado. Pero tristemente, iglesia, tristemente, en este tiempo, el traer a las personas a que conozcan a Cristo, para nada se acerca a lo que Andrés me está enseñando a través de todo esto. ¿Por qué usted dice esto, pastor? Bueno, es mi experiencia que cuando usted invita a ciertos ministros a que ministren en una iglesia, lo primero que te dicen es que si no hay más de 100 no vienen. ¿En serio? Yo tuve la experiencia hace unos años cuando era pastor de jóvenes. Había un programa bien interesante, hablaba sobre la sexualidad de los cristianos. La daba un doctor y era un programa muy llamativo para educar a los jóvenes en cuanto a lo que es su pureza, porque se llamaba el programa El verdadero amor espera. Cuando yo llamo para hacer las gestiones, le digo, para que lleguen, es en esta iglesia, es aquí, es allá, bla, 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 y me dijeron, si no hay más de 100 personas, no vamos. ¿What? Si no hay más de 100 personas, no vamos. Gracias. Ministros que tú les llamas para que puedan ministrar con la adoración. Si no hay más de tantas personas, no vamos. Porque lo que buscan es multitudes. Es multitudes. Andrés buscaba uno. Andrés buscaba uno. Otros saben evangelizar. Y si no van acompañados, pues no voy nada. No voy nada si no me acompañan. Y si logran ir, van malhumorados porque voy solo. Esa no es la actitud. Pastor, usted sabe que la Biblia dice que cuando vayan de 2 en 2. Tienes toda la razón. La Biblia dice que cuando salgas a evangelizar, vayas de 2 en 2. Pero Felipe ya no estaba en una campaña evangelística y el Señor lo arrebató de allí y lo puso para que ministrara la vida de uno solo y en el desierto. Uno solo. Y él se quejó. Que sí, la Biblia dice que vaya de 2 en 2. Sí, eso es cierto. Pero Andrés fue solo. Felipe fue solo y al desierto. Y no se quejó. Pero no, yo tengo una campaña evangelística, mire que se están convirtiendo. No me importa, ella seguirá haciendo el trabajo. Yo te necesito con aquel único que está allí. Y en el desierto, ¿sabes? Hacía calor. Y cogiendo detrás de una cabeza, porque tampoco fue caminar en caballo. Hasta donde sabemos, para que tengan una idea de Andrés. Andrés nunca predicó a grandes multitudes. Nunca le predicó a grandes multitudes. Andrés no fundó ni una sola iglesia. Hasta donde sabemos, no escribió ninguna carta. Hasta donde sabemos, ni siquiera es mencionado después del día de Pentecostés. Cualquiera que haya sido el papel de Andrés en la iglesia naciente, en el levantamiento de la iglesia primitiva, completamente queda en el anonimato. Se mantiene tras bastidores. Pero él hizo el trabajo. Él hacía el trabajo. Hermano, no espere ovación. No espere aplausos. No espere reconocimientos. No espere una palmadita. Good boy, good boy. Esa palmadita que te la da el Señor. Buen siervo y fiel eres. Y al fin y al cabo, que muy inútil eres porque lo que hiciste es lo que tenías que hacer.
Pero estamos llamados a ese ministerio de la gracia. No importando si es acompañado o es solo, es un trabajo que tenemos que hacer. Que nosotros vayamos, digamos, y los traigamos a que conozcan al Señor. Ahora, el final de Andrés es bien interesante. La Biblia no registra la muerte de algunos de los, yo creo que solamente, si no me equivoco, creo que registra una sola muerte de uno de los discípulos. Creo que es una. Juan murió también de viejito en la isla de Patmos, otros fueron decapitados, otros murieron crucificados, otros aceptados, partidos por la mitad, y de diferentes maneras murieron. Pero la historia registra la muerte de Andrés, y les voy a explicar. Andrés fue crucificado en Acaya. ¿Y por qué fue crucificado? El relato dice, los historiadores dicen que él le llevó el mensaje de salvación a la esposa del gobernador de Acaya. Ella se convierte al evangelio, pero el esposo, el gobernador de Acaya, una de las cosas que hizo fue que se enfureció en gran manera por la profesión de fe que hizo esa mujer, su esposa. Y en su furor y en su coraje, le pidió a su esposa: niega tu fe, niega la fe de Cristo. Y ella le dijo: pues mira que no. Y él, furioso porque ella no negó la fe, mandó a que colgaran a Andrés en una cruz en forma de X en la plaza pública. Para alargar el sufrimiento de Andrés, no lo clavaron con clavos, sino que lo bajaron para que la agonía fuera más larga. ¿Sabe lo que hizo Andrés en esos 2 días que estuvo colgado en esa? Arrepiéntanse, vuélvanse a Cristo. Él perdona los pecados. Y a todo el que pasaba por allí no podía callar y le decía: Cristo los llama, conviértanse a Cristo. La historia de Andrés es bien interesante y es bien impresionante. Los pequeños grandes detalles de Andrés son inspiradores. Pero yo sé que alguno dirá: pastor, ¿a dónde tú quieres llegar con todo este sermón? ¿A dónde tú quieres llegar con todo este sermón hablándome de Andrés? Bueno, no exageren ustedes, iglesia, que nosotros hemos pasado, y yo le he recargado durante las pasadas casi 6 meses, vamos en este machaque y machaque. Estamos en avivamiento. Si no, miren, yo lo que estoy aquí es avivamiento. Yo lo que, ¿usted no lo cree? Yo lo creo. Si usted no lo cree, yo lo creo. Aquí hay avivamiento. Yo creo que esta iglesia está pasando por una especie de avivamiento. Algunos nos estamos disfrutando, otros están como medio apagados, pero yo me estoy disfrutando de lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Pero avivamiento sin alcanzar a los perdidos, avivamiento sin rescatar a aquellos que se han apartado de la iglesia, no es un avivamiento completo. Vuelvo y lo repito. Podemos estar experimentando un avivamiento, pero si no estamos haciendo el trabajo de traer a las personas a Cristo, tengamos cuidado que se convierta en un club alegre. Tengamos cuidado de que seamos un club alegre. Porque el trabajo de la iglesia es traer a los perdidos a casa. Creo que nos falta a cada uno de nosotros tomar más en serio la actitud y la acción de Andrés, para que podamos experimentar algo glorioso en esta congregación. Que nosotros podamos ver familias completas, que podamos ver amigos, y que cada uno de ellos tengamos la oportunidad de llevarlos a casa. Ver a aquellos que una vez compartieron con nosotros y que hoy no están. Debe ser una oportunidad de que nuestro gozo sea más grande cuando podamos ir y nuevamente decirle: regresa a casa. Por eso este próximo 4 de febrero, anote, este próximo 4 de febrero tendremos un culto súper
mega especial que llevará por título: llegaste a tu casa. Tengo que ser honesto, esta iniciativa no es mía. Dios trabaja de diferentes formas y el pasado martes el hermano Carlos Collazo me habló de algo que yo no lo entendía muy bien hasta que me mandó un correo electrónico que no he dejado de pensar, y a los 15 minutos ya yo estaba trabajando en él. Los que me conocen saben que yo espero a que me organicen más para trabajar. Él apenas me está conociendo. O sea que ese detalle de organizado, él sabe que él no lo sabe, que yo necesito gente que me organice. Cuando yo recibo ese mensaje, me dice: va a ser el día 4 de febrero a las 10 de la mañana y vamos a hacer esto y lo otro, y este es el título del mensaje, y vamos a impactar a esto y vamos a hacer lo otro. Y yo necesito estar organizado. Le digo: Dios usó este varón para movernos. No tengo la duda de que Dios usó este varón para movernos. Y es por eso, iglesia, que ustedes van a estar recibiendo en este momento. Estamos haciendo algo fuera de lo que nunca habíamos hecho en esta iglesia. Los Trujillos están repartiendo unos cactus donde está el propósito. ¿Qué vamos a hacer? Dios nos reta. Dios nos reta. Me siento retado en que nosotros vamos a orar a Dios. Dios, muéstrame 5 personas. Dios, muéstrame 5 personas por las cuales yo voy a orar diariamente, a cada momento, para que tú me des la capacidad de poder hablarle y poder extenderle una invitación, así como Andrés lo tomó y le dijo: ven, quiero presentarte a Jesús. Que Dios te dé la capacidad de tú poder decir: yo quiero ir a evangelizar a Juan, a María, a Pedro, quiero hablarle a papi, quiero hablarle a mi hermano, quiero hablarle a mi vecino. O quizás en esa lista ahí está alguien que para usted fue bien significativo en esta iglesia y ya no está. ¿Se acabaron ya todos? Gloria a Dios. Sacamos más copias y se las damos a la salida. Pero vamos a hacer el esfuerzo de hacer el trabajo que Andrés hizo en aquel día. Voy a ir al mismo. Voy a orar: Señor, abre la puerta para que yo pueda presentarte a ti y traerlo a tu casa. No solamente es al que no conoce a Cristo, sino a aquel también que de una manera u otra se ha apartado. En mi lista ya yo tengo por lo menos 3 que se han apartado, que yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance, no solamente en oración, porque la fe sin obra es muerta. Es que voy a orar para que regresen. ¿Y pero qué estás haciendo tú para que regrese? La fe sin obra es muerta. Yo tengo la fe de que regresará, pero ¿qué estás haciendo? Por eso, iglesia, avivamientos y rescatar a los perdidos no es avivamiento. Necesitamos ir a buscar a aquellos que necesitan conocer de Cristo Jesús. Yo no estoy diciendo que cuando usted lo traiga aquí se van a convertir, eso no corresponde a nosotros. Simplemente yo quiero hacer el trabajo de la gran comisión. Por tanto, ir y hacer discípulo. Quiero hacer el trabajo de Andrés. Ven. Quiero que conozca lo que yo tengo. Yo espero que ese cartoncito lo pueda tener que orar hasta el día 4 de febrero, en ese punto que se llama Llegaste a casa, y esperamos que ya ahí podamos nosotros llegar a la vida y impactar la vida de muchos de nuestras personas que son importantes para nosotros. Pero una cosa que quiero cerrar con esto, María, voy a cerrar con esto. Se han repartido muchas hojas para que usted pueda hablarle a otro de lo que es su relación con Jesús y que lo pueda traer. Pero mi pregunta es: si tú no tienes a Jesús, ¿qué tú le vas a enseñar? Si tú no tienes una relación con el Señor, ¿qué le vas a presentar? Mira, vete, quiero que conozcas a Jesús, al que le sigue andando. No. Por eso es importante que tú sepas que tú tienes que compartir lo que tú tienes, porque si tú no tienes a Cristo Jesús, tú no puedes compartir. Todo comienza con una relación con Él. Así como Andrés
tuvo un encuentro con Jesús y no se pudo quedar callado y fue buscó a Pedro. Que el día de hoy tú tengas un encuentro con Jesús. Que si tú escuchas la voz de ese que dice, ven. Porque así fue prácticamente lo que le dijo Jesús a Andrés. No fueron esas. Le dijo, venid y ven. Y el Señor hoy te dice la misma palabra, venid y ven. Y gustad. Que eres bueno. Y si tú entregas tu vida a Cristo, definitivamente tienes algo que pueda aportar. Y si esa entrega a Cristo es genuina y es de verdad, yo estoy bien seguro que no te vas a quedar callado ni callado. Vas a querer compartir el gozo que hay en tu vida. ¿Cuánto recibe la palabra el día de hoy? Señor Dios, hay un reto grande dentro de este mensaje. Espero que la palabra de hoy haya sido de bendición para ti. Si la predicación te llevó a una decisión importante como abrir tu corazón y responder al llamado que Jesús te hace, te invito a que nos escribas, o mejor aún, te puedas comunicar con nosotros compartiendo tu decisión. También me gustaría orar por ti y por cualquiera que sea tu necesidad. Me gustaría y te invito a que puedas compartir este video con tus amistades y seres queridos para que así como fue de bendición para ti, también lo sea para otros. Además, cuando lo compartes nos estarás ayudando a expandir lo que es el reino de los cielos. Soy el pastor Juan Rivera y oro a Dios que bendiga tu vida.